Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana analiza las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Y que esta vez está abocado, obviamente, a observar lo que pasa en la gran fiesta de la democracia, que llega este domingo 13. Hoy es viernes 11 de marzo de 2022. Justo hoy pusieron día sin IVA. ¡Qué coincidencia! Y estamos revisando qué va a pasar este domingo. Entonces, este capítulo va a funcionar en dos tiempos. Entonces, nuestra primera parte enfocada en las elecciones, los pronósticos, ¿no? La antesala a las elecciones del domingo 13 de marzo, la vamos a hacer con varios invitados e invitadas que luego van a volver el lunes, tras el conteo de los votos, a analizar con nosotros también los resultados. Están con nosotros Tatiana Duque, periodista de La Silla Vacía y directora del podcast Huevos Revueltos con Política, podcast súper recomendado, muy conciso a diferencia de nosotros y de verdad una gran compañía en las mañanas. Bienvenida, Tatiana. Hola, muchas gracias por esa introducción y muchas gracias por tenerme acá. Se encuentra con nosotros también Daniela Garzón, analista e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares Colombia. Mil gracias, Santiago, por la invitación. Está con nosotros también Sergio Guzmán, que nos acompañó a inaugurar nuestro 2022. Él es el director de Colombia Risk Analysis. Santiago, muchas gracias y qué gusto volver a estar en este espacio. Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía. Santiago, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar acá. Y por último, Juliana Hernández, directora ejecutiva de la organización Artemisas. Hola Santiago, muchas gracias por invitarme nuevamente al podcast, por invitarnos y por poder tener esta conversación sobre las elecciones que se vienen dentro de pocos días. La primera pregunta es, ¿cuál es el pronóstico que hacen con miras a las elecciones del Congreso, las listas presentadas al Congreso? Creo que a diferencia de años anteriores, vamos a tener un Congreso muchísimo más diverso y cuando hablo de diverso son de diferentes listas. No estoy tan segura de cuál vaya a ser la gran votación que vaya a tener el pacto histórico, que obviamente es la lista más ambiciosa porque es la coalición más ambiciosa en términos de votos, pero sí creo que se va a dar un viraje hacia la centroizquierda, hacia la izquierda y partidos tradicionales como el conservador, liberal, cambio radical, la U y el mismo Centro Democrático van a mantener su presencia en el Senado y en la Cámara de Representantes muy seguramente, pero no con la misma fuerza que lo habían tenido hace 10, hace 8 y hace 4 años. Siento que hay una representación muy fuerte ahora de las mujeres, no solamente las que encabezan las listas como Mabel Lara y Catherine Ibargüen en el Nuevo Liberalismo y la U, sino que también hay se puede conformar una bancada de mujeres renovada, diferente y de muchas más aristas. Ojalá posiblemente pueda entrar la primera senadora de un movimiento feminista con la lista de Estamos Listas y me parece que eso sí empieza a mostrar los cambios que el país ha venido teniendo tanto de generación como ideológicamente que se vienen sintiendo desde la firma del acuerdo de paz. Yo creo que en Senado va a haber un remesón, pues producto de la entrada de la lista de la coalición del pacto histórico, que yo creo que va a ser quien va a puntear con más curules. Nosotros estamos haciendo un cálculo de entre 16 y 18 curules para la lista de, pues que encabeza, por supuesto, Gustavo Bolívar, pero pues que quien está detrás es Gustavo Petro. Creo que todos los partidos tradicionales que en este momento conforman las bancadas mayoritarias van a perder curules y pues creo que estamos a la expectativa de si además del nuevo liberalismo que creo que va a entra Fuerza Ciudadana, que tiene un capital político interesante en Magdalena, y entra Estamos Listas. Yo particularmente quisiera que Estamos Listas entrara, pero lo veo difícil porque estamos calculando que el umbral va a estar alrededor de los 550,000 votos. Por un lado, yo creo que la gente sí está buscando que haya un cambio, pero por otro lado, aquellas personas que proponen y promueven el cambio son quienes más trabajo les ha costado obtener la atención pública. Y estamos hablando de televisión, estamos hablando de radio, estamos hablando de prensa escrita incluso, en donde esa atención se ha desviado un tanto. Entonces, nuestro pronóstico es que el cambio va a ser la posición dominante, depende mucho de la asistencia que haya el domingo. El gobierno hábilmente decretó el primer día sin IVA del año para hoy viernes. Y si nosotros empezamos a pensar
que hay una gran cantidad de colombianos que tienen que gastar dinero para salir a votar, el voto propio, no el voto comprado, por así decirlo, y que hoy, antes de las elecciones, no solamente se hizo el desembolso de ingreso solidario, sino que también todos los productos y artículos van a tener un 19% de, entre comillas, descuento, porque no habrá que pagar IVA. Entonces, pues están colocando a las personas entre salir a votar y gastarse la plata el domingo o salir el viernes a hacer las compras y gastarse el ingreso solidario y no tener dinero para votar el domingo. Entonces, todavía no sabemos exactamente cómo esta decisión del gobierno pueda llegar a afectar las tendencias de votación, pero tenemos que estar atentos a ver si lo hace. Yo lo que veo es que va a haber un cambio en el Congreso, pero un cambio relativamente pequeño. No vamos a tener un Congreso absolutamente renovado, no vamos a tener un Congreso de izquierda y demás. Eso no va a pasar. El cambio que se va a ver, creo yo, es un incremento en los votos y en los curules en el Senado, sobre todo de la izquierda, ¿no? El pacto histórico probablemente va a ser la lista más votada. Yo le pongo que va a tener unas, no sé, 14, 15 curules quizás en el Senado, y una caída del uribismo y del partido de la U. Pero otros partidos tradicionales, sobre todo el Partido Liberal, el Partido Conservador, seguramente van a mantener una fuerza muy similar a la que tienen hoy en día. Entonces, al final le dejan un Congreso quizás un poquitico más equilibrado, si se quiere, por un poco más de fuerza de la izquierda y los movimientos y partidos alternativos, pero no un Congreso pues así absolutamente renovado. Creo que es muy, pues unas elecciones que sin lugar a dudas van a dejar un Congreso con seguramente una mayoría alternativa que no ha habido antes en el Congreso y alternativa no solamente del pacto histórico, sino también nuevas caras, nuevas personas que van a llegar al Senado y a la Cámara de Representantes por parte del Partido Verde. Creo que no estamos todavía seguras y no podríamos decir si estamos listas para alcanzar el umbral electoral. El umbral seguramente va a crecer de 550.000 votos a casi 600.000 votos y pues eso es una votación muy alta en todo el país, teniendo presente pues que estamos listas, sacó 29.000 votos, cerca de 29.000 votos en Medellín cuando fueron al Consejo de Medellín, pero bueno, creo que el primer pronóstico sería que van a llegar como fuerzas alternativas, caras nuevas. También creo que se va a renovar el Congreso en términos de que llegan mujeres con agendas feministas y mujeres que están abiertas y que van a estar abiertas a llevar estas agendas feministas y también congresistas hombres que saben pues que sin lugar a dudas este es el momento y que pues uno de los primeros proyectos de ley que tendrán que debatir dentro del Congreso tiene que ver con la despenalización del aborto de las 24 semanas. Teniendo en cuenta este análisis que hacen, estos pronósticos, ¿qué cambios vienen en el Congreso en términos, por ejemplo, de agendas o de representación o de gobernabilidad? Pues mira que hay una cosa interesante y es que durante esta campaña el uribismo y el acuerdo de paz no han sido un tema en esta campaña. Y uribismo entendido con la figura de Álvaro Uribe, que está pues muy disminuida por su caso judicial y por el gobierno de Iván Duque. Y el acuerdo de paz, pues justamente por la falta de implementación, se volvió como un tema de paisaje. Pero ahora estamos viendo lo que les digo, la lista de Estamos Listas, pues es una lista enteramente feminista de un movimiento única y exclusivamente de mujeres, demuestra un cambio ideológico diferente y de la forma en que nos estamos también percibiendo como sociedad. Hay ahora candidaturas al Senado abiertamente ambientalistas, animalistas, conservadores del medio ambiente, y por el otro lado del espectro ideológico también tenemos pues unas personas que tienen unos valores conservadores, no necesariamente del Partido Conservador, sino de la derecha, que también tienen otro tipo de agendas. Miren ustedes que no es coincidencia que dos candidatas a la Cámara por Bogotá sean también abiertamente pro vida, que estén moviendo un referendo contra la decisión de la Corte de despenalizar el aborto hasta la semana 24. No es una coincidencia que, por ejemplo, el candidato del Partido Conservador a la consulta de derecha, David Barguil, se haya derechizado más para tener un nicho y unir a esa base conservadora que también sigue siendo muy fuerte. Yo creo que de aquí en adelante sí vamos a ver unos cambios interesantes en la agenda, mucho más obviamente por lo que para izquierda y derecha representó el paro nacional.
Sí, yo creo que va a haber un cambio sustancial, como ya lo dije, en el Senado. En cambio, en Cámara creo que el cambio va a ser mucho más moderado y de hecho se van a mantener las fuerzas regionales de partidos como el liberal, que hoy es mayoría en el Congreso, el conservador y tal vez centro democrático. Creo que para cambiar la Cámara pues es mucho más difícil porque pues son disputas regionales en donde las maquinarias y las redes políticas tienen mayor capacidad de moverse que cuando hay como elecciones de tipo circunscripción nacional como el Senado, en la que los votos de opinión tienden a mover un poco más el tablero político. Yo creo que va a haber por eso una diferencia sustancial entre la conformación del Senado y la conformación de la Cámara de Representantes. También pues no podemos olvidar que tenemos que esperar quiénes van a ser esos 16 elegidos de las circunscripciones que van a ir sumando en Cámara de Representantes. Para cualquier presidente va a ser muy difícil garantizar gobernabilidad porque va a haber por lo menos una o dos fuerzas políticas más en Senado y va a ser difícil, digamos, creo que los votos de cada voto de cada senador y representante va a cotizar al alza porque va a hacer, digamos, la diferencia a la hora de lograr mayorías simples o mayorías calificadas en el momento del trámite, pues, de leyes que se lleva a cabo en el Congreso de la República. Mire, yo creo que el punto central del cambio es el tema del calentamiento global y el tema del cambio climático. Yo creo que ese es un tema en donde hay un consenso cuasi universal y el actual Congreso no fue capaz de legislar ni siquiera sobre la implementación, la ratificación del acuerdo de Escazú. Y eso pues es muy problemático, pero también habrá unas agendas antiextractivas que serán muy importantes, no solo por la situación que está sucediendo globalmente de descarbonificación de las economías y transición energética, sino también por el incremento de los precios de los metales, del carbón y del petróleo, que nos ponen nuestras prioridades de corto plazo a competir con nuestras prioridades de largo plazo. Entonces esos debates se vienen muy importantes y no pueden faltar los mismos personajes de siempre: la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma de seguridad, la reforma política, la reforma de salud y el Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente contarán con sus 15 minutos durante el próximo Congreso. Yo creo que en esto, ¿sabe qué? Hay dos cosas. Una cosa es lo que va a pasar como directamente por quienes estén sentados ahí, en lo que uno diría, no, pues seguramente no va a haber un cambio muy grande, pero yo creo que a eso hay que ponerle como dos salvedades que pueden hacer una diferencia absolutamente fundamental. La primera es que un Congreso, digamos, más equilibrado, donde la izquierda más bancadas de, digamos, que se han mostrado de centro o que han a veces votado con el gobierno, a veces no. Quizás en algunos temas, como diga usted, una renta básica universal, quizás haya mayorías. Quizás para temas feministas de, digamos, duros, no. Pero sí permite abrir como un espacio. En todo caso, pues depende quién sea el presidente, porque los gobiernos en general tienen un poder muy, muy grande en el Congreso. Eso es lo primero. Y lo segundo es, en todo caso, si diga usted una lista tan interesante como la de Estamos Listas, no pasa el umbral. Para llegar al Senado uno necesita tener algo así como 600,000 votos, seguramente va a ser este domingo. Entonces puede que no logren 600,000 votos, pero sí 300,000 o 400,000. Igual es una señal que seguramente algunos sectores políticos recogerán diciendo como, oiga, es que aquí hay un electorado y hay una necesidad y aquí puedo conseguir votos en el futuro. Entonces puede a uno sin tener representación en el Senado directa, digamos, si hay una votación importante, pues seguramente son temas que van a estar con más fuerza en la agenda. Esperaría uno. Ahora, como el Congreso no creo que se renueve tanto y el Congreso parece a veces sordo, o muchos congresistas parecen sordos a lo que pide la calle, digamos, a lo que pide la gente, pues quién sabe. Pero eso sí puede cambiar un poquito como el ambiente más amplio. Bueno, sin lugar a dudas, si tenemos un Congreso renovado con unas fuerzas alternativas de diferentes partidos políticos, tendremos unos proyectos de ley que pongan el foco en las problemáticas que dejó la pandemia y que las ha hecho mucho más visibles. Lo segundo es que si llegan las mujeres, que tenemos como pronóstico que lleguen, que además igual ya está sucediendo dentro del Congreso con las mujeres que hacen parte de partidos que en este momento son de oposición, vamos a tener un avance importante en las agendas que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. Seguramente se retomará el debate de renta básica. Si no es renta básica, pues se retomará el debate de cuál es el rol del Estado en términos de la construcción y la creación de un sistema nacional de cuidados. Tendremos también que ver qué pasa con las presidenciales, pero como si llega este Congreso alternativo y en caso de que gane el pacto histórico en la consulta y en la primera vuelta o en la segunda vuelta con esta candidatura presidencial de este sector, pues observaremos, yo creo que un foco que no ha estado en los últimos años, es un foco en la ciudadanía y un foco en las mayorías sociales históricamente excluidas que han estado fuera
del foco del Congreso durante muchos años. Es un Congreso, digamos, conservador en este momento, es un Congreso que no está apostándole como a cambios estructurales que se requieren en este momento de la historia. Pues creo que estas son como las agendas, son agendas mucho más sociales, agendas más progresistas, agendas también que le darán un rol al Estado mucho más importante para solucionar pues los estragos y las consecuencias de la pandemia, que dejó una tasa de desempleo muy alta para jóvenes y para mujeres particularmente. Y también creo que se vendrá un debate sobre el Sistema Nacional de Cuidados en el Congreso de la República. ¿Cuál es su pronóstico en las consultas que van a elegir 3 candidatos presidenciales de las 3 coaliciones? Yo creo que la consulta de pacto histórico pues va a ser innegable que va a ganar Petro. La pregunta es por cuánto va a ganar Petro, o sea, cuántos millones de votos va a tener. Y también va a ser muy interesante ver cuántos votos va a sacar Francia Márquez. Francia Márquez en 2018, cuando fue candidata a la circunscripción afro, sacó 7.000, 8.000 votos. Ahora muy posiblemente podría estar entre los 400.000, 500.000 votos, y eso es un capital político enorme para una lideresa que está en la actividad, pues digamos, del liderazgo ambiental y social desde 2015. Eso es un crecimiento muy importante para ella y para lo que representa ese voto. Entonces, por ahí está como lo del pacto histórico. En la coalición de centro, la coalición Esperanza, yo siento que va a haber un voto finish, muy posiblemente entre Fajardo y Gaviria. Pues Gaviria tiene el apoyo de los operadores políticos de ciertas maquinarias, de Jorge Rey en Cundinamarca, de Miguel Ángel Pinto en Santander, de políticos tradicionales como Germán Barón, que muy posiblemente pues le van a dar un impulso que no habría logrado en reconocimiento o en opinión. Y pues Fajardo tiene una base de votantes de centro que mucha gente llama tibios, pero pues que ahí van a votar por él. Y siento que la competencia más entretenida va a estar en la derecha, en Equipo por Colombia, porque pues todos tienen maquinaria. Enrique Peñalosa con la U, David Barguil con los conservadores, Fico con el Centro Democrático, así sea por debajo de la mesa, Alex Char con toda la costa Caribe, pues con él, y Barguil también, que tiene además algunos departamentos en la costa también, y en menor medida Elmira también tiene pues un grupo de votantes muy disciplinados. Ahí pues lo que se tendrá que ver es quién puede ganar ahí, con cuántos votos, y qué va a pasar bajo ese resultado con las candidaturas de Óscar Iván Zuluaga y la eventual candidatura de Germán Vargas Lleras, si la retira o si se lanza. Creo que en la coalición del Equipo Colombia, mis candidatos son Fico Gutiérrez, que siempre ha sido como el que tiene la delantera, pero que creo que tiene un problema porque tiene una estructura política bastante débil y no tiene la capacidad de mover tantos votos, digamos, de partidos como tienen, por ejemplo, candidatos como Alejandro Char y David Barguil, que en el último tiempo ha sido una sorpresa porque ha logrado acuerdos políticos con varios clanes y con varias de las estructuras políticas que él disputa, por ejemplo, en Córdoba. Entonces, yo creo que va a estar entre ellos 3, pero sin embargo creo que Fico va a lograr, si por debajo de cuerda el uribismo le pone votos, ser el candidato del Equipo Colombia. Creo que en la coalición de la Esperanza el candidato ganador va a ser Sergio Fajardo, aunque me ha sorprendido que las encuestas muestren como rival a Juan Manuel Galán, porque creía yo que iba a ser más competencia Alejandro Gaviria, pero creo que Alejandro Gaviria no le alcanza todavía para ser opción, digamos, en términos electorales en esa coalición, y creo que pues no hay que preguntar quién va a ganar en el pacto histórico. Sin duda el ganador va a ser Gustavo Petro. Creo que hay que ver si Francia logra sacar más votos que Camilo Romero, porque va a ser un buen impulso para otras opciones electorales que ella tenga, además porque pues el tema de la vicepresidencia sigue muy discutido en esa coalición. Mire, en la consulta de la derecha, nosotros pensamos que Federico Gutiérrez tiene la mayor posibilidad de ganarla, no solamente por lo que dicen las encuestas, sino también porque el Partido Centro Democrático ha abiertamente manifestado a sus votantes libertad, y muchos de ellos prefieren a Federico Gutiérrez porque ha expresado una apertura de incorporar a Óscar Iván Zuluaga en esta elección. Entonces, a pesar de que Char y Barguil tienen una estructura partidista y una maquinaria, yo creo que en esta elección va a pesar muchísimo el apoyo de un partido que ya tiene, digamos, una trayectoria y una capacidad demostrada de traer a los votantes a las urnas, que es el Centro Democrático. En la coalición Centro Esperanza, nosotros pensamos que Sergio Fajardo es quien tiene más opciones de ganar, por lo que dicen las encuestas, pero también porque es un candidato que ya lleva una trayectoria en campaña, ya tiene una recordación muy importante, tiene una serie de propuestas que demuestran una preparación de años. Es quizás
la cantidad de propuestas más grande que yo he visto un candidato presidencial. Lástima que no tengamos suficiente tiempo de leerlas todas porque las publicaron apenas esta semana, pero también se nota que Fajardo sí podría reunir, digamos, los apoyos de otros candidatos ya de cara a una primera vuelta. Esa coalición está un poco pegada con babas porque si Alejandro Gaviria gana la coalición, pues no es claro cuál va a ser el apoyo que le daría Robledo, por ejemplo, o cuál sería la posición de Ingrid Betancourt frente a mantener o abandonar su candidatura, que puede obstaculizar el paso de esta coalición o de un integrante de esta coalición a una segunda vuelta. Entonces nosotros estamos viendo que Sergio Fajardo es quien mayor chances tiene, siendo esta la coalición en donde más competencia ha habido, tanto en retórica como en propuestas en las últimas semanas. Y finalmente, para nadie será sorpresa que Gustavo Petro se corone el ganador del pacto histórico y de esa consulta el domingo. Prácticamente fue hecha a su medida. Ya se comporta como un ganador, de hecho, o sea, está haciendo viajes diplomáticos, estuvo en España, esta semana está en Chile a la posesión de Gabriel Boric en ese país. Entonces ya Petro está, ya lo coronaron, ya Roy Barreras y Armando Benedetti ya lo consideran presidente y pues las encuestas también sugieren que esto no tiene, digamos, no hay competencia adentro. Es posible equivocarme de nuevo, pero la sensación que tengo ahorita es que la consulta más votada va a ser la consulta del pacto histórico, digamos, la izquierda, donde está Gustavo Petro, que de una vez, pues él la va a ganar por mucho. Ahí la duda un poquito es quién va a quedar de segundo entre Camilo Romero y Francia Márquez. ¿Cuánta fuerza va a tener Francia Márquez, que, digamos, es una figura tan renovadora y diferente frente a lo que usualmente conocemos en Colombia, desde su discurso, un discurso mucho más reivindicativo, si se quiere, incluso más fuerte que las figuras tradicionales de izquierda, y además pues por ser, como es ella, mujer, afro, rural, ambientalista, ¿no? Una cantidad de cosas como muy novedosas. Creo que si ella queda de segunda y con muchos votos, pues en esto que hablábamos ahorita de las agendas, seguramente refuerza esa idea de que esas agendas son más relevantes y además le puede poner a Petro en ese dilema de qué va a hacer con su fórmula vicepresidencial, ¿no? Porque ella ha dicho que ella entiende que era un compromiso que quien quede segundo es fórmula, Petro ha dicho que no, y ahí puede haber una discusión que tendremos quizás más adelante, pero creo que esa en todo caso va a ser la consulta más votada. Creo que la menos votada va a ser la del centro, la de Centro Esperanza. Es la que me parece más incierta quizás, porque uno ve muy fuerte esos, ¿no? En las encuestas y en redes sociales y en todos lados ve muy fuerte la izquierda y a Petro, el centro no. Y además con esas peleas que han tenido de adentro, pues parecería que no tienen mucha fuerza. Ahí me parece también más difícil saber quién va a ganar, ¿no? Veo a un Alejandro Gaviria con costos por haberse aliado con políticos, pero no sé hasta dónde eso le dé una oportunidad de algo, no sé, porque a veces las maquinarias no es lo que uno cree, ¿no? Como que a uno le dicen como, no, y no tiene con maquinaria, va a comprar votos. No, a veces las maquinarias son la persona que le da pedagogía electoral a los demás. Yo no sé si a usted le ha pasado que la gente le dice, pero yo quiero votar por fulanito o fulanita, ¿cómo hago? ¿Qué tarjetón cojo? ¿Dónde marco? Y esa, a veces las estructuras, pues las maquinarias, incluyendo por ejemplo las de sindicalistas o las de ambientalistas, lo que usted quiera, eso es la pedagogía, es explicarle a alguien cómo votar como quiere. Entonces quizás eso le da una fuerza, no sé, pero creo que va a ser la menos votada. Y la de la derecha, ¿no? La de Equipo por Colombia, yo creo que va a tener bastantes votos, que va a ser un golpe muy fuerte para el uribismo y para Oscar Iván Zuluaga. No sé quién va a ganar. Si gana Alejandro Char, creo que se meten en un lío grande, ¿no? Porque es una persona que seguramente va a salir muy, muy golpeada en su imagen para una segunda vuelta. Pues el pronóstico es como que en el pacto histórico, sin lugar a dudas, el ganador es Petro. En la coalición Centro Esperanza creemos, y pues también los pronósticos dicen que será Sergio Fajardo el candidato que estará compitiendo. En la coalición de la derecha en Equipo por Colombia, pues digamos que la diferencia no es muy grande entre Alex Char y entre Fico, pero creemos que Fico va a estar ahí. Y si sale Fico, pues también habrá una reconfiguración sobre la candidatura, por ejemplo, de Oscar Iván Zuluaga. Creo que la votación que logre el pacto histórico también va a determinar la configuración de las fuerzas de derecha. La derecha se estructura muy rápido y se adapta muy rápido a estos cambios. Y creo que también hay mucha incertidumbre frente a cuál va a ser la votación que va a lograr el pacto histórico y cuál va a ser la votación que va a lograr Petro en estas consultas particularmente. Francia pues ya es un fenómeno político, ¿no? Francia superó a un exgobernador, a un excongresista de la República que era Camilo Romero. Y creo que ya hay de entrada hay una negociación muy importante en términos de agenda, y es que la agenda de esas mayorías que están en territorios priorizados para el posconflicto, territorios que todavía siguen viviendo la guerra, van a ser puestos en el centro de la discusión porque Francia seguramente va a lograr muchos votos. Yo creo que es difícil decir cuánto porque pues
como calcular el endoso de votos de Petro a su lista es muy complejo, porque es una lista cerrada, porque es una lista además que ha tenido un montón de problemas y de críticas en su conformación, pero pues bueno, como que creo que también le va a dar a él y a la derecha y al país la prueba de que tanto logra movilizar esta fuerza alternativa, no solamente liderada por Petro, sino también por Francia Márquez, también por movimientos emergentes como Estamos Listas, que la tienen muy dura porque el umbral seguramente va a crecer y 550.000 votos en este momento igual es un montón de votos. En esa competencia igual, según la encuesta de Inbamer, Petro le gana a todos los candidatos que lleguen. Contra Fajardo gana, contra Gaviria gana, contra Fico gana. Entonces, pues seguramente yo creo que la derecha tendrá mucha rapidez para configurarse y para establecer cuáles son los lazos que van a construir entre ellos, que les queda mucho más fácil que, digamos, las fuerzas alternativas que tienen diferencias en la visión de país. Y lo segundo, pues también es quiénes van a ser sus vicepresidentas, ¿no? Porque después del 13, pues tiene 5 días para elegir su vicepresidencia y esa vicepresidenta también nos dirá cómo están configuradas las fuerzas y las alianzas que se vendrán después de estas coaliciones. Pero sí, tenemos con los ganadores son Petro, Fajardo, de estas consultas. Por último, en Colombia, ¿hay garantías electorales? Por parte de los electores, nosotros ya lo hemos visto muchas veces. Aquí en Colombia hay constreñimiento al elector, hay compra de votos y esto no va a ser la excepción. Ya lo hemos reportado en La Silla. Hay candidatos utilizando las bases de prosperidad social y de ingreso solidario para mandar publicidad. Hay candidatos a los que les llenan las plazas en sus eventos públicos con beneficiarios de programas sociales. Hay otros que están haciendo campaña con los subsidios de ciertas gobernaciones. Entonces, esto va a seguir pasando y eso no es una garantía para ejercer el voto libre, evidentemente. Y además hay otros lugares en donde ya están contratados los servicios de transporte, de taxis, mototaxis, de lanchas, digamos, de cualquier medio de transporte que el Estado no le está dando al votante para ir a votar, se lo está dando un político y eso pues restringe muchísimo la libertad de los votantes. Y en términos de los candidatos, siento que hay falta de garantías para muchos candidatos para poder hacer política. Ustedes vieron que hay una circunscripción especial de paz, que son las de las víctimas del conflicto armado, en donde 17 candidatos renunciaron. Eso es una cifra escandalosa y renunciaron justamente porque tenían territorios vedados en donde grupos armados, BACRIM, paramilitares, como se les quiera llamar, pero son la misma vaina, llegaron y les dijeron ustedes no pueden hacer campaña acá porque ya tenemos nuestro propio candidato. Entonces eso evidentemente demuestra que no hay una garantía para que todos hagamos el ejercicio político de la misma manera y haya una campaña muy desigual. Y en torno a los escrutinios, es difícil decir que va a haber un fraude masivo, no sé qué, porque la única vez que ha realmente ocurrido y demostrado por la justicia fue con el partido Mira en 2014 y ellos les tomó 4 años demostrar que les habían robado una cantidad absurda de votos porque ellos mismos se pusieron a hacer el conteo 1 a 1. Y yo creo que más allá de mirar esas particularidades en los formatos C14, C24 y los que usualmente vemos en la registraduría después de que salen los votos, tenemos que mirar es qué garantías tuvieron los candidatos en su campaña, quiénes realmente pudieron hacerla, quiénes la pudieron hacer libremente y de forma transparente y quiénes tuvieron ayudas de programas sociales y se valieron de cosas estatales para hacerla. Y por el lado de los votantes, pues quienes sí pudimos salir de nuestras casas, tomar transporte público, llegar al lugar de votación y que nada de eso interfiriera en el voto que vamos a depositar. Y las realidades son muy diferentes. A pesar de que esto parece como una cosa que uno repite cada 4 años, de que siempre hacen falta garantías, particularmente en este proceso, el papel de la registraduría y del registrador Alexander Vega ha sido lamentable. Creo que ya lo comentaba antes Tatiana Duque, y es que las circunscripciones especiales de paz han sido realmente desastrosas, tanto en la organización como en las garantías que les han dado a los candidatos, lo que ha beneficiado a candidatos que tengan cercanías políticas con redes que son mucho más poderosas que las personas que ejercen liderazgos sociales en estas zonas que deberían haber sido quienes se candidatizaran. Por otro lado, creo que nunca tuvimos razón sobre las auditorías de los software electorales y de hecho la denuncia que hubo hace unas semanas respecto de la cercanía de Alexander Vega con Indra, pues nos deja bastante claro que a veces al registrador le gusta hacer lobby a favor de las empresas que tienen a su favor la auditoría y pues además tenemos como referente ya la sentencia del Consejo de Estado que le devolvió las curules a Mira en el 2018 porque el software electoral siempre ha tenido problemas y hasta el sol de hoy la registraduría no fue capaz, digamos, de comprar uno propio. Y bueno, creo que denuncias va a haber desde el domingo muy temprano, entonces creo que tenemos que estar todos los ciudadanos alerta para poder por lo menos hacer visible esto, hacerlo público y también creo que por lo apretado que va a estar sobre todo el tema en
Cámara, pues se van a demorar los conteos y va a haber muchas peleas en las comisiones electorales porque por unos pocos votos van a entrar o van a salir tanto partidos como candidatos. Esa es una pregunta difícil de contestar porque todos los indicadores electorales, desde la misión de observación electoral a la Defensoría del Pueblo, llevan meses hablando de alertas tempranas de violencia en zonas rurales, de coerción al electorado rural en participar a estas elecciones. Ha sido peor en elecciones anteriores, hay que aclararlo, pero muchos votantes quizás no se están sintiendo libres de ejercer su derecho al voto, particularmente aquellos en zonas rurales. Además de eso, las acusaciones que han habido contra la registraduría y contra el papel que está haciendo el registrador Alexander Vega todavía no han arrojado evidencia concluyente de que el proceso esté viciado, pero sí le están dando a muchos candidatos una oportunidad para decir que lo está. Ahí hay un manto de duda, pero nosotros no tenemos evidencia para concluir que efectivamente no hay condiciones democráticas. Finalmente, es de recalcar que esta elección tendrá observación internacional de parte de la Unión Europea, de parte de la OEA, que estarán fijándose con bastante detenimiento en cualquier irregularidad y nosotros tendremos que estar pendientes porque estos actores van a ser muy importantes en estas elecciones para blindar un poco el proceso electoral y cerciorarnos de que sea correcto. Para mí el hecho de yo no saber cómo va a quedar el domingo es una prueba de que hay algo que funciona, porque no es una elección que uno diga, yo ya sé cómo va a quedar. Entonces, en ese sentido, pues hay un mínimo de garantías, creo yo, que uno tiene que reconocer. Eso no quiere decir que no haya fraude. Históricamente, si uno ve lo que ha señalado, por ejemplo, la MOE, ellos tienden a encontrar fraude, sobre todo en las elecciones legislativas más que las presidenciales. Y además, pues hay muchos mecanismos. Digamos, una cosa es que se inventen los votos, que no dejen votar a alguien o que no dejen que alguien sea candidato y demás, y otras cosas son mecanismos mucho más sutiles, ¿no? Que a veces están en unas zonas grises, ¿no? Como las noticias falsas, hasta dónde es legítimo, eso implica falta de garantías o no. Mucha, es una discusión compleja, creo yo. No hay garantías electorales porque pensar en la Colombia y además en un país que está muy dividido entre lo que significa Bogotá y lo que significa Colombia fuera de Bogotá, pues es una brecha gigante lo que está sucediendo en los territorios. En Bogotá y en las principales ciudades de Colombia no hay presencia de grupos armados en todo el territorio. Por supuesto, en barrios de periferia hay presencia de grupos armados, pero Colombia es un país que durante los últimos 2 años, por la falta de implementación del acuerdo de paz, por la falta también de presencia del Estado, no hay garantías en tanto que hay presencia de grupos armados ilegales de diferentes orillas, disidencias de FARC, ELN, narcotraficantes, que van a hacer que estas elecciones sean muy complejas. Lo segundo es que hay unas elecciones particulares y es que se votan las circunscripciones especiales transitorias para la paz y las candidaturas, que son 400 candidaturas, no han tenido garantías. El día de ayer, si ayer o antes de ayer, renunciaron casi más de 10 candidaturas en la CITREP 12, que es la de la costa, que es donde se está lanzando el hijo de Jorge 40, porque no hay garantías en términos de seguridad, ni integridad física, ni integridad personal, pero tampoco hay garantías para que tú puedas hacer una campaña política cuando no has recibido el anticipo del Estado y cuando básicamente tienes que endeudarte para hacer una campaña, pues porque igual no puedes, o sea, no podrías esperar hasta que el Estado te desembolse la plata, que no ha pasado en la mayoría de candidaturas que van para circunscripciones especiales, para las curules de paz. Entonces no hay garantías para los grupos que históricamente han sido excluidos, los están revictimizando y revictimizando además a las mujeres que han sido pues las principales personas afectadas por el conflicto armado interno, ¿no? O sea, si uno se devuelve a lo que ha dicho la Comisión de la Verdad de las mujeres tienen en promedio 4.5 hechos victimizantes, es decir, una mujer es desplazada, tiene un homicidio encima, una amenaza, bueno, de los 2 hechos que reconoció la ley 1448 en su momento para víctimas. Lo segundo es que no hay garantías electorales para las mujeres. Nosotras pues venimos trabajando hace varios años con mujeres que ejercen, que tienen vocación de poder y estas elecciones no se salvan de eso. Ningún partido político le ha proporcionado un espacio seguro a las mujeres en términos de financiación, en términos de garantizarles que las violencias políticas que se han incrementado un montón también con el tema digital se disminuyan, y eso hace que no tengas garantías electorales ni como votante ni como electora, porque estás votando seguramente por candidaturas que no tienen viabilidad política, pero también porque pues las mujeres en Colombia en ningún partido político están teniendo como las condiciones materiales, las condiciones estructurales y las condiciones simbólicas y psicológicas que se requiere hacer una campaña política. Entonces, no. Muchísimas gracias por someterse a nuestro cuestionario relámpago. Nos vemos el lunes después del conteo. Claro que sí, nos vemos el lunes. Muchas gracias.
No, Santiago, gracias a ti, nos vemos el lunes. Hágale. Listo, el lunes hablamos y ya no me pone a hacer futurología, qué alivio. Bueno, Santiago, muchas gracias por invitarnos nuevamente a este espacio y qué bueno que sea un congreso renovado y alternativo que permita que nuevas agendas sociales lleguen a espacios donde no han sido nunca priorizadas. Hasta aquí nuestro pasón electoral. Vamos a hacer un pequeño cambio de tema. Cambio de tema porque nosotros habíamos pensado en un comienzo dedicar este episodio exclusivamente a la contienda electoral y la fiesta de la democracia, todo lo que ya les dije, pero la verdad es que hay un tema insoslayable y que es además consecuencia directa de todo lo que está ocurriendo en este momento con la invasión rusa a Ucrania. Resulta que a finales de la semana pasada y durante esta semana empezó a haber una serie de acercamientos que terminaron con una reunión entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que no es el presidente de Venezuela que es reconocido por los Estados Unidos, que reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de la hermana república. Y sin embargo se encontraron, se dice que es por el petróleo, eso era por el petróleo, y sin embargo hay quienes dan versiones distintas de la cosa. El caso es que tanto la gente en Miami, en el sur de la Florida, que tiene una población predominantemente venezolana y cubana, de latinos, muy de derechas, muy contra el régimen castrista, muy contra el régimen chavista de Maduro, empezaron a quejarse, y Colombia, por supuesto, también se quejó. El gobierno colombiano tuvo una actitud cauta con respecto a esto, pero el partido de gobierno definitivamente no, y muchas otras personas cercanas ideológicamente al gobierno, como el ex vicepresidente y ex embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, salieron a quejarse directamente, a decir que eso era una ofensa y un exabrupto, pero nosotros queremos entender. Y para entender, convocamos a este podcast ni más ni menos que a Laura Gil. Ella es politóloga y analista de relaciones internacionales, directora de La Línea del Medio. Laura, bienvenida a Capital Político y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto, Santiago, siempre un gusto estar aquí. Hay dos versiones sobre cómo se fraguó el encuentro entre Biden y Maduro. ¿Cuál de esas dos es verdad? ¿Fue Maduro el que buscó a Biden o fue Biden el que buscó a Maduro en medio de la escasez que se avisora de petróleo por cuenta de la prohibición de compra de petróleo a Rusia? Mire, yo no sé exactamente cuál es la versión exacta del encuentro que tuvo lugar en estos días, pero le digo algo. Hay todo un preámbulo a este encuentro. Primero, Estados Unidos había mandado todos los mensajes desde que Biden asumió que lo que querían con Venezuela era dialogar. Nunca lo escondieron. Es más, le mandaron ese mensaje al gobierno colombiano, que insistía en su estrategia del cerco diplomático. Ahora, creo que la invasión de Putin en Ucrania le puso urgencia al diálogo, y es muy posible que eso haya llevado a que se haya concretado en estos días, como lo vimos, sin que supiéramos exactamente cómo se hizo, porque así como Biden estaba mandando esos mensajes, Santiago, hay que tener muy claro que Maduro también los estaba mandando. Maduro a la mesa de México, a la mesa de negociación, cuando arrancaron los diálogos, le dijo que él estaba dispuesto a hablar con Estados Unidos, y ha hecho varias declaraciones en sus interminables discursos diciendo eso. Para Colombia y la región, ¿qué va a pasar si este acercamiento termina por concretarse? Pues mire, ya se ha concretado en gran medida. O sea, ha habido una delegación que fue a Caracas y logró la liberación de dos estadounidenses. Entonces, eso ya arrancó, el tren salió. Lo que yo veo es que tenemos que ser claros en dos cosas. Uno, la defensa de la democracia continuará. Esto no significa que se está avalando el régimen de Maduro. Dos, esta defensa, esta lucha por la democracia se dará de otra forma. Se dará a través del diálogo, se dará a través de la construcción de confianza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Juan Guaidó? Los medios colombianos hablan mucho de que no se le avisó a Juan Guaidó de estas reuniones ahí, ¿que esto tiene algún futuro? No, yo creo que Guaidó como figura, ya lo que se consiguió llegó hasta aquí. Es decir, ya Guaidó no tiene ninguna capacidad de jugar de manera importante en el ajedrez. Vale la pena notar que, uno,
Estados Unidos no le avisó a Guaidó, pero tampoco le avisó a Colombia. Es decir, las potencias no están consultando cómo mueven sus fichas cuando tienen que defender el interés nacional. Y el interés nacional aquí está muy claro, la defensa de la vida de estadounidenses en Venezuela y también romper esa alianza Venezuela-Rusia a través del comercio, ¿no? Yo creo que el mensaje que está mandando Estados Unidos es sumamente claro. Y Guaidó, su momento se le pasó, no supo aprovecharlo, hizo algunas cosas, pero no supo aprovecharlo, se dejó embaucar en este lenguaje que impedía un acercamiento con Caracas. Y ahora se le pasó el tiempo, porque también en este momento tenemos un problema de legitimidad. Incluso los presidentes en exilio tienen límites, periodos presidenciales, Santiago. ¿Qué tanto va a pesar sobre Joe Biden estar haciendo acercamientos con regímenes que son moralmente cuestionables y que tienen un historial de violaciones a derechos humanos? Es decir, finalmente se habían demorado muchísimo en tener una reunión Biden y Duque por el papel que había jugado la embajada colombiana en Estados Unidos y el partido de gobierno en las elecciones de 2020. Yo lo que veo es un gobierno en Washington que no está del todo cómodo con Bogotá, pero que por más incómodo que estén, las relaciones nunca pueden ser malas entre Estados Unidos y Colombia, se necesitan mutuamente. Finalmente, el país que le ha sido más leal a Washington en la región es Colombia. Y en Colombia hay intereses de Estados Unidos. La lucha contra las drogas, una lucha que también están reformulando, pero sigue siendo lucha contra las drogas. La migración venezolana, no solo la venezolana, Colombia se ha vuelto país de tránsito de muchos otros nacionales migrantes. Entonces los intereses son tantos que por más que uno dijera no estaban en su mejor momento las relaciones, nunca podían llegar a estar en un mal momento. ¿Qué tanto es esto un triunfo para la administración Duque o qué posibilidades hay de sacar, perdón que lo diga de esta manera tan descarnada, pero de sacar provecho del conflicto internacional, ¿no? de la invasión rusa a Ucrania para empezar a activar nuevas relaciones, ¿no? de exportación de petróleo, algún tipo de consuelo a la emergencia económica que ha venido desde 2020? Mire, lo que son crisis para unos son oportunidades para otros. El petróleo está digamos, en un precio muy, muy alto, algo que favorece a Colombia, pero, digamos, en términos de poder capitalizar en exportarle a Estados Unidos, yo no lo veo. Habría que preguntarle a los economistas, Santiago, pero no lo veo como que, digamos, que ahí es donde está, digamos, el futuro. Yo lo que veo es que en una región donde hay 3 aliados de Rusia, Colombia se cotiza y Colombia puede jugar muy bien en ese ajedrez. Esta designación de Colombia como Estado aliado extra OTAN es una designación importante políticamente y militarmente, es importante. Pero para Duque, ¿sabe lo que es lo más importante? Es que él no podía cerrar este gobierno sin esa visita a la Casa Blanca. O sea, es una visita que llegó tarde, es una visita que corría el riesgo de no tener lugar. Realmente lo de Ucrania le dio un empujoncito a esta reunión. Entonces, yo creo que lo más importante para Duque, en lo personal, como era lograr que esa reunión tuviera lugar. Pero le cuento una infidencia. ¿Sabe que fue muy difícil armar la agenda de la delegación en Washington? ¿Y sabe por qué? Porque los departamentos, es decir, las secretarías, él fue con varios ministros, no querían encontrarse con los ministros colombianos por una simple razón. Es lo que en inglés llaman lame duck. O sea, ya se acabó, esto ya pasó. ¿Qué van a negociar con un gobierno que está de salida? Sí, de acuerdo, pues sí, este es como estamos en tierra de nadie, pero por otro lado, esta designación de aliado extra OTAN sí es atemporal, es decir, sí tiene implicaciones para quien llegue a ocupar después la presidencia. Eso ya es una cuestión que va a superar el periodo presidencial.
Por ejemplo, Argentina y Brasil ya lo son en la región. Cuando Argentina lo fue, esa designación se mantuvo incluso bajo un gobierno tan alejado de Washington como el de Cristina Kirchner. Entonces, eso se mantuvo. Argentina y Brasil ya lo son y no importa qué gobierno hay ahí, eso se mantiene. Entonces, esto que pasó ya lo heredará el próximo presidente, pero no creo que ponga ninguna dificultad al próximo presidente, sea quien sea que llegue, incluso si llega un Gustavo Petro, porque lo que da esa designación es uno tiene cierto margen de maniobra para saber qué tipo de ayuda recibe, qué tipo de ayuda no recibe, cuánto quiere profundizar esa relación. O sea, uno si quisiera pudiera dejarlo en la etiqueta, otro podría sacarle todas las ventajas que quisiera. No creo que eso plantee grandes problemas al que venga. ¿Qué tanto esta guerra Rusia-Ucrania, las sanciones económicas y las prohibiciones, el veto sobre la compra de petróleo y gas natural ruso retrasa la pelea para frenar o mitigar los efectos del cambio climático? Yo creo que lo que pone en evidencia es que ningún país estaba preparado para esto, es decir, que todos esos programas de paso a energías limpias eran todavía todos incipientes, porque todo parece indicar que ningún país estaba listo para asumir la falta de petróleo ruso. Y tal vez esa es una de las razones por las cuales Putin se animó a atacar a Ucrania finalmente, ¿no? Que la dependencia del petróleo ruso era muy grande. Sí, Alemania sorprendió mucho, Santiago, ¿no? Porque Angela Merkel durante todo su paso por el gobierno convirtió a Alemania en un país bisagra. Era como el intérprete de los rusos, o sea, de Rusia ante el resto de Europa. Entonces, esta posición que tomó Alemania, que fue una posición tan drástica como la de Estados Unidos, por ejemplo, suspendió la construcción del gasoducto Nord Stream 2, uno de los proyectos más importantes que tenía con Rusia, sorprendió de que el nuevo canciller fuera tomara una actitud tan determinada. Una pregunta que es más curiosidad que otra cosa y es, ¿qué le aportaba Venezuela a Rusia? Es decir, porque si es un triunfo de la administración Biden a punta de diálogo, poder quitarle un aliado a Rusia por las sanciones económicas, acercar a Venezuela a diálogos con la Casa Blanca, ¿qué pierde Rusia con Venezuela que en medio de la crisis económica había tenido como un socio estratégico al gobierno de Putin? Digamos, están los hechos dados y uno los interpreta, ¿no? O sea, yo lo que veo es lo siguiente. Putin no invadió Ucrania porque estuviera preocupado por la ampliación de la OTAN. Evidentemente eso lo preocupaba, pero lo que yo creo que a Putin es lo que más le preocupa es tener una democracia en sus fronteras. Recordemos la intervención a favor de Lukashenko cuando se produjo el fraude electoral en Bielorrusia. Realmente es eso lo que más le preocupa. Entonces, Putin tiene si uno escucha su discurso, es un discurso nostálgico de la época de las esferas de influencia, ¿no? de la proyección de la Unión Soviética en el mundo. Él dijo varias veces, empezó desde el 2004 diciendo, y lo repitió ahora con el ataque a Ucrania, ¿no? Dijo la peor catástrofe que nos ha sucedido como pueblo es la disolución de la Unión Soviética. Y reforzó esto diciendo, Ucrania nunca tuvo vocación de Estado. Ucrania no tenía por qué ser un Estado. Es decir, no solo está invadiendo para decir las decisiones de seguridad que ustedes toman me afectan, me ponen en peligro. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es también, ustedes no tienen derecho a ser Estado. Entonces a mí, para ponerlo ahora en contexto con tu pregunta, lo que me parece es que tiene un enorme peso político para Rusia que Estados Unidos esté hablando con Venezuela. Porque al final
en la región, quien levantaba la bandera rusa era Venezuela. ¿Recuerdan cuando Biden anunciaba Rusia va a invadir y pasó 2 meses y medio diciendo que Rusia va a invadir Ucrania, ¿no? Y no le creían, ¿no? Unos días antes de la invasión, Rusia respondió diciendo, si ustedes ponen armas en Ucrania, nosotros pondremos armas en Venezuela. Venezuela jugaba políticamente un papel muy importante para Rusia en términos de influencia política, en términos de reconstrucción de un bloque, en términos incluso militares, de poder amenazar, ¿no? con la presencia de armas militares en Venezuela. Porque al final lo que hay hasta ahora son unos asesores y unas armas, pero realmente no ponen en peligro la frontera, ¿no? Yo creo que esto no podemos subestimar lo que sucedió. Este encuentro entre Estados Unidos y Venezuela, no podemos subestimar el significado de eso. Y para agregarle algo, ¿no? Creo que no podemos perder de vista el submarino nuclear que estuvo haciendo ejercicios aquí enfrente a Cartagena. Creo que ahí se están dando una serie de mensajes unos y otros. No, pues termina siendo entonces un triunfo para todos, de pronto, tal vez, al menos en el corto plazo, sea una buena forma de calmar un poco los ánimos. Me parece que la estrategia del cerco diplomático fracasó. No hay manera de ponerlo. O sea, eso es un hecho, no es una cuestión de opinión. No se logró nada con esa estrategia. Maduro sigue ahí, sentado en el Palacio de Miraflores. Entonces, intentar algo nuevo, un diálogo liderado por Estados Unidos, iniciado a través de la crisis ucraniana, puede tener un efecto derrame muy importante en términos de ganancias democráticas para Venezuela. Es decir, que se empieza a hablar sobre Ucrania y pronto están terminando la conversación sobre elecciones en Venezuela. Ahora, muchísimas gracias. Mil gracias por venir a Capital Político. Espero que esta no sea la última vez que esté con nosotros en el podcast. Santiago, aquí estaré cuando me necesites. Y hasta aquí nuestro episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que es importantísimo ir a votar. No es el único acto democrático. No puede ser el único acto democrático. La democracia no se limita a votar. Y puede que muchas veces uno sienta que no funciona, pero es un comienzo. Nosotros en Colombia necesitamos votar, necesitamos salir y participar y no permitir que las personas que están pensando en comprar votos, en torcer votos, en amarrar votos y en poner a votar a los muertos, nos quiten esos puestos que nosotros podemos reclamar y que después seguramente tendremos que defender en la vida política de todos los días. Pero es importante salir a votar. Este podcast no podría hacerse sin la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian Bernardo González y la producción de María Alejandra Cuestas. Nosotros somos comunicación pública y por eso no necesitamos financiación. Les agradecemos todos los esfuerzos que puedan hacer. Si nos quieren por ahí mandar una ancheta, se la recibimos gustosos, pero no necesitamos plata. Necesitamos en cambio que ustedes, por favor, nos conecten con más personas que nos puedan oír, que puedan conocer nuestro trabajo y para ampliar esa comunidad y esa conversación y por lo tanto nuestra audiencia, les pedimos que nos recomienden en sus redes sociales y en sus chats, en sus grupos de WhatsApp, Telegram, Signal, lo que ustedes estén utilizando, Slack, cualquier vaina. Peguen el enlace y aquí nos volveremos a ver una semana después en Capital Político. Pero por lo pronto recuerden que este capítulo acaba en el episodio del lunes que vamos a hacer tras los resultados de las elecciones al Congreso y las consultas de las coaliciones para elegir candidatos a la presidencia. Hasta luego y que estén muy bien. Capital Sonoro.